Bien, buenos días hermanos, feliz sábado, happy Sabbath. Vamos hoy a comenzar un estudio que quizás en el fondo pudiéramos pensar así rápidamente que es un estudio que conocemos, que es fácil de saber o es un estudio que ya conocemos por tiempo. Pero quizás la Biblia, la palabra de Dios hoy nos pueda mostrar que o pudiéramos estar en un error completamente o en parte de nuestro entendimiento pudiera estar equivocado. Para esto vamos a dar comienzo, vamos a orar, así que les invito a que inclinen sus rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día y también te agradecemos porque tú has prometido tu presencia donde quiera que estén dos o tres reunidos en tu nombre. Y en esta oportunidad pedimos que tú te manifiestes en este lugar. Pedimos que sea tu voz la que podamos escuchar, que tu espíritu piense por nosotros, que tú nos ayudes a entender este tema, un tema tan importante y crucial para la salvación de un cristiano. Te lo pedimos todo, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es la justificación por la fe? Solo quiero que piensen, no contesten. Piensen por dentro para ustedes qué es justificación por la fe. Y cuando voy a la respuesta de la mayoría de los cristianos en Google, la gran mayoría coincide con la respuesta de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Punto. Eso es lo que el mundo cristiano cree. Y la iglesia nominal nuestra ha aprendido por muchos años de los evangélicos y por eso también por muchos años se ha presentado que solamente aceptar a Cristo como tu Salvador personal, eso es justificación por la fe. O sea, tú quedas justificado automáticamente y solamente por esta acción. La siguiente pregunta sería, ¿de qué está compuesto la justificación por la fe y cómo la obtenemos? Y la gente contesta, en la justificación por la fe solo interactúa la fe y no las obras, y la obtenemos solo por creer. En otras palabras, somos justificados por fe solo porque creemos. Eso es lo que el mundo cristiano enseña. Y eso es lo que hasta ahora nosotros, o quizás la mayoría, sí, algunos quizás hayan entendido este tema, pero la gran mayoría piensan esto, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otros dicen, en este proceso está garantizada la salvación. Lo que más importa es este proceso. Y muchos citan la historia del ladrón en la cruz, donde ellos dicen y alegan que él no obró, solo creyó. Y hoy vamos a ver, no directamente la historia del ladrón en la cruz, pero vamos a entenderlo a través de otra historia en la Biblia que sí nos aclara directamente qué es justificación por la fe. Lo que más me interesa hoy es que nosotros entendamos de una forma sencilla, desde el más adulto hasta el más joven, qué es justificación por la fe cuando alguien te pregunte y al mismo tiempo cuando tú vivas tu vida cristiana. Así que la otra pregunta que hago es, ¿qué es la santificación? ¿Y por qué preguntamos qué es la santificación? Miren, para el mundo cristiano, la justificación por la fe y la santificación es como dos puertas. Así ustedes miran hacia las puertas aquellas. Una puerta es justificación que se abre y la otra puerta es otra puerta que se abre que es santificación. O sea, serían dos procesos. El primero es aquel que ocurre, el segundo es el otro, el de la santificación. Pero resulta que cuando tú profundizas en las escrituras, para los hebreos, justificación y santificación es una sola puerta. Lo único que una cara es justificación, la otra cara es santificación. Pero es la misma puerta. Si no haces las dos cosas al mismo tiempo, hay un problema. Por eso es que muchos contestan de esta forma. Es el proceso de pasar por diferentes pruebas durante la vida de un cristiano por el cual se santifica. La mayoría de los cristianos evangélicos contestan que tú te santificas en las pruebas. Obviamente no somos probados 24 horas al día, 7 días a la semana, de vez en cuando o de cuando en vez. Y para ellos te santificas en esas pruebas poco a poco. Otros contestan, y este proceso ocurre después que el cristiano es justificado. O sea, después que el cristiano al creer ya es justificado ante Dios, entonces comienza el proceso de santificación. Eso es lo que siempre se ha enseñado en la iglesia. Porque eso es lo que siempre ha enseñado la iglesia evangélica.
Y otros dicen, es un proceso que se logra por las obras, a través de las obras que realizamos. O sea, a medida que obramos, hacemos obra, entonces nos santificamos. Y no está mal al 100%, pero vamos a ver dónde está, cómo es que se ubican esas obras. De hecho, ¿cuáles obras? Sería la pregunta que yo quisiera hacer. ¿A qué obras nos referimos? La siguiente pregunta sería, ¿cómo se santifica el cristiano? Y aquí hay un problema grande. Y muchos contestan, es la obediencia a los mandamientos de Dios como logramos la santificación. Eso es cierto como principio, pero entonces quiere decir que yo me puedo santificar. Si yo decido guardar el sábado, si decido serle fiel a Dios, entonces yo me estoy santificando. Por eso es que hay personas que dicen, ya yo guardo el sábado, yo estoy santificado en el sábado. Ya yo no miro pornografía, yo me he santificado en la pornografía. Ya yo no como esto, ni aquello, ni lo otro. Yo me he santificado en lo que estoy haciendo. Y hay un error completamente al pensar que yo me puedo santificar o que yo puedo guardar la ley de Dios. ¿Quién es el que santifica entonces? Dios. No hay forma humana ni nada que yo pueda practicar que me pueda traer santificación a mí. Por eso dice la Biblia, tu justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, quien santifica es Dios. Por eso es que en la oración de Cristo, en Juan 17:17, dice así. ¿Qué dice Cristo? Santifícalos. ¿Quién? El Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, tú santifícalos en la verdad. Y Él especifica qué cosa es la verdad. Tu palabra. Entonces vamos a entender lo primero. Vamos a entender es que la santificación no es por nada que yo haga. La santificación es por lo que el Padre haga en mí. Ahora te hago una pregunta antes de continuar. Y entonces mi voluntad, ¿qué juega aquí en todo esto? Entonces yo no tengo que hacer nada. No tengo que decidir nada. Supuestamente el Padre lo hace en mí. Y el tema de la voluntad es un tema que tendríamos que estudiar otro día. Porque con nuestra voluntad nosotros honramos a Dios. Por eso dice el texto, si pues coméis, ¿qué más? O bebéis, o hacer otra cosa, hacedlo todo para la honra de Dios. Yo puedo decir, Señor, aparte de mi diezmo y de mi ofrenda, voy a sacar un doble diezmo. Es una obra mía, es un asunto mío. Y lo quiero hacer porque yo quiero poner más dinero para tu obra. Yo quiero que esto adelantar. Quiero ayudar a estos hermanos para que prediquen. Quiero que esto se logre. Quiero que se haga una campaña. Pues eso no está mal. Esa es tu voluntad. Señor, yo quiero ser más riguroso en lo que como. Eso no está mal. Esa es tu voluntad. Yo quiero serte fiel de esta forma. Yo quiero ser estricto con mi cuerpo. Yo quiero, como dice Pablo, poner mi cuerpo en servidumbre. Esa es tu voluntad. No está mal. Y con nuestra voluntad, entonces lo que hacemos es honrar a Dios. Yo quiero guardar el sábado. Es más, yo quiero empezar una hora antes, cada viernes, para empezar cantando, como dice el Espíritu de Profecía. Quiero ser estricto en esto. No quiero fallar en esto. Esa es tu voluntad. No está mal. Con eso honras a Dios. Y entonces, ¿dónde deshonramos a Dios? Con nuestra voluntad. Cuando ahora yo, en vez de mirar a Dios, empiezo a mirar de al lado. Este no recibe el sábado una hora antes. Este está tomando Coca-Cola todavía. No se ha santificado. Este te viste de esta forma. Mira aquella cómo anda. Y mira este otro. Empiezo a compararlos a ellos con lo que yo hago. Y ahora empiezo a criticarlos, empiezo a señalarlos y a definir si son cristianos o no, si están santificados o no. ¿Entendieron el punto? Ahí nos metemos en problemas. Por eso decía la oración del fariseo, te doy gracias porque no soy como este publicano. Ojo. Mientras tú estés conectado con Dios y lo que estés haciendo sea para glorificarlo a Él y no mires al de al lado y no te importa lo que hagas de al lado, no hay problema contigo y conmigo. Pero una vez que empecemos a mirar y a comparar y a criticar y a señalar, ahí nos metimos en problemas. Porque ahí donde se cumple, donde dice las Escrituras, ¿qué haces tú queriendo quitar la pajita del ojo de tu hermano? Es aquí la viga en tu propio ojo. Cuando tú pretendes arreglar a alguien, señalar a alguien, inclusive hasta decirle algo a alguien, no te das cuenta que eres tú el primero que necesitas. Entonces, en santificación no hay nada que yo haga que yo pueda ser santificado. Todo es el Padre. Mi voluntad es para honrar el nombre de Dios solamente. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique
por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir desarrollando este dilema. En primer lugar, la Biblia dice, yo puse ahí las notas para que ustedes quizás las vayan tomando. Para que vean que lo que estoy diciendo no es una herejía, Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 24. Y por eso es que muchos leemos algunos escritos de Pablo en Romanos y en Gálatas, pero muy pocos leen Santiago. Vamos a Santiago. A Martín Lutero no le gustó Santiago. Cuando estuvo traduciendo la Biblia, dijo, este libro es el Evangelio de paja. No le gustó, porque este libro encierra algo. Dice así, y deberían leer el capítulo entero, solo elegí del 17 al 24, y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recuerde que Santiago está hablando con los griegos, que ellos decían, nosotros tenemos fe. Y Santiago me dice, ¿y las obras? Y ahora sigue diciendo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Oh, sí, si tienes fe en eso, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora sigue diciendo, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Un momentico. ¿No se supone que somos justificados al creer en Jesús? ¿No se supone que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa? Automáticamente ya eres justificado en el cielo. Abraham no fue justificado por creer en Dios. Vivió todo su tiempo creyendo en Dios y hablándole a Dios Altísimo y no fue justificado. Se justificó en un punto. Por eso dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Oh, Abraham fue justificado no al creer en Jesús como el Hijo de Dios, sino cuando obedeció. Esas son las obras de Abraham. Y sigue diciendo el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No puedo decir yo tengo fe y no haber obras. De hecho, hoy vamos a ver de qué obras está hablando la Biblia. Ahí es otro punto donde nos equivocamos. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago. Así que no es por el creer. Tienes que creer y tienes que obrar. Por eso los hebreos creían, era una sola puerta. Una etapa es creer, la otra etapa es obrar. No son dos procesos, en el mismo proceso se complementa todo. No es un proceso de justificación por creer y otro proceso de santificación por obrar. No es así. Entonces, por eso quiero que vayan pensando el ladrón en la cruz, cómo quedó justificado. Todavía no vamos a llegar allí. Ahora, ¿de qué obras estará hablando Santiago y la Biblia? Mateo 7, del 21 al 23. Me llama la atención porque en esta parte dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que esta obra de reconocer a Cristo como Señor no te permite entrar. Y sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, las obras, vamos a ver en el resto del estudio, que se trata de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dentro de ella también está el obedecer las Escrituras. Pero hay más cosas que son voluntad de Dios y que eso se cuenta como obras para nosotros. Y sigue diciendo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y me llama la atención, Dios está desechando el hecho de echar, porque ellos no echaron milagros por cuenta propia, o sea, no hicieron milagros por cuenta propia. No echaron demonios por cuenta propia, lo hicieron en el nombre de Jesús. Ellos entendieron que no eran en su nombre. Sin embargo, Dios le dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que la obra de profetizar, la obra de hacer milagros o de echar fuera demonios, esa no le importa a Dios. Siguiente, Mateo 25, del 34 al 40. Aquí tenemos otro ejemplo donde se confunden muchos cristianos. Por eso muchos cristianos dicen, no importa cuánto tú conozcas las Escrituras, lo que importa es el amor. Porque mira esto, estaban profetizando, echando fuera demonios, hacían cosas, y Dios le dijo, apartado de mí. Pero ahora en Mateo 25, 34 y 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, recuerden,
Es la parábola donde Cristo dice que separarán las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y dice, el Señor dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, y ojo con los justos, respuesta, una respuesta en forma de pregunta, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? De este versículo, el mundo no es religioso, el mundo común dice, haz bien y no mires a quién. Porque estos hicieron bien sin mirar a quién y después descubrieron que fueron salvos por eso. Eso es lo que el mundo enseña. Cuando vas a Google y encuentras, en el que todo lo sabe, como los jóvenes buscan, encuentras que el mundo se guía por esta frase, este versículo. Y por eso los cristianos dicen, lo que más importa a Dios es que trabajemos en pos de las almas. No importa el resto. Y sigue diciendo, ¿y cuando te vimos forasteros y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿será que Cristo está hablando de hacer obras de caridad? Y obviamente la palabra es no, porque si fuera por eso, el mundo hace obras de caridad. En el mundo hay mucha gente que de buena fe hace obras de caridad. Sí le interesa al pobre, al menesteroso. Sí le interesa a la gente necesitada. Pero ¿será que Cristo solo se refiere a las obras de caridad? Entonces, ¿tenemos que empezar a hacer obras de caridad para que el Señor nos acepte? Entonces, ¿de cuáles obras habla la Biblia? Y muchos dicen de las obras de Cristo. En el mundo cristiano te señalan que Cristo no se interesó tanto por enseñar, sino por ayudar. Y dicen que son las obras de Cristo. Hazle bien a la gente, dale pan al menesteroso, dale abrigo, comparte con el que te pide. Y hay un concepto completamente equivocado en cuanto a eso, porque eso, si te vas a dar cuenta, te lleva a un cristianismo que es vacío. Porque vas a llevar 30, 40 años y vas a decir, he hecho todo esto en mi vida y yo no me siento bien. Así que, ¿cuáles son estas obras? La pregunta, ¿cuáles fueron las obras que hizo Abraham para ser justificado y santificado? Porque ahora yo meto a Abraham en esto. Abraham no ayudó a nadie. Abraham no compartió un plato de comida con nadie. Ojo, yo sé que él lo hacía, pero en el momento que fue justificado no estaba haciendo ninguna de estas obras que los cristianos dicen o usan por el texto de Cristo en Mateo. Abraham no fue justificado porque fue a las prisiones a ver no fue justificado por eso, fue justificado porque obedeció la voluntad de Dios. Y no estoy desechando las obras de visitar a los enfermos. No se trata de eso, no tiene nada que ver con eso. Si se dan cuenta, los que hicieron eso no sabían lo que estaban haciendo o no sabían que el Señor les tomó en cuenta eso. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que veamos la siguiente historia para que sea aclarado este asunto. Vamos a entrar en la historia. Esta es la historia se las voy a anunciar de antemano, pero vamos a ver donde al principio no se sabe quién es. Es de María Magdalena. Ahora, dentro de la historia vamos a ver a diferentes personajes. Ellos nos van a ayudar a entender mejor la justificación por la fe en un individuo. Así que entramos en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. Importante con este detalle, mira cómo empieza diciendo, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Importante que sea 6 días antes de la Pascua, sí, para que se ubiquen, se van a dar cuenta que en la historia los discípulos todavía se disputaban 6 días antes de la Pascua, se disputaban en qué momento podemos aprovechar para hacerlo rey. Y no puede ser la fiesta de la Pascua, tiene que ser antes. Y Cristo les venía diciendo hace rato, ahora en la Pascua es menester que yo ahora sí haga para lo que vine. ¿Y a qué fue lo que vine? A hacer el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de la Pascua voy a ser yo. Y no entendían, porque sus mentes estaban puestas en lo que el hombre enseña. Y lo que nos pasa a nosotros, o nos pasó por mucho tiempo, es que nuestra mente ha estado siempre puesta en lo que el hombre ha enseñado. Por eso Juan dice, 6 días antes de la Pascua,
Ahora viene Lucas 7:36. Lo estoy usando porque es la forma donde vamos a entender el contexto de lo que va sucediendo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así que Lucas dice que en 6 días, o sea, Juan dice que 6 días antes de la Pascua, y Lucas, a Cristo se le invitó a comer en casa de un fariseo. Y en Mateo 26:6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora Mateo me dice, en casa de quién fue invitado Jesús 6 días antes de la Pascua. De un fariseo. ¿Qué fariseo era? Simón el leproso. Obviamente no era leproso, se le quedó el apodo. ¿Quién era Simón? Un fariseo que estuvo leproso y Cristo lo sanó. Él estaba muy agradecido. Y dice Juan 12:2, y le hicieron allí una cena. Y ojo, Marta servía. ¿Estaba Marta sentada a los pies de Cristo escuchando? Marta servía, y vamos a hablar después. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De hecho, fíjese si la mente de las personas estaba nublada completamente, que aún diciendo las escrituras que los muertos nada saben, dice el Espíritu de Profecía que a Lázaro lo invitó Simón, el fariseo, a su casa porque le habían dicho, invítalo porque tenemos que preguntarle qué sintió él cuando estuvo muerto. ¿Qué experiencia puede contar? ¿Qué fue lo que vio? Diciendo las escrituras algo y todavía estos queriendo buscar una información que no existía. Y obviamente Lázaro no le pudo contestar nada. Y solo decirle, lo único que sea que abrir los ojos y estaba envuelto en trapos. No sé más nada. Pero Marta me llama la atención que servía. ¿Era su casa? ¿Era su fiesta? No. Pero Marta es de las personas que le gusta llegar y donde quiera que haya una fiesta, entonces yo voy a ayudar a la cocina. ¿Será bueno eso o será malo? Piensen un poco. Dice, Marta era hospitalaria y responsable, eso sí. Marta asumió la responsabilidad principal de ejercer como una buena anfitriona, mientras los demás en ese momento eligieron sentarse y escuchar a Jesús. Pero hay un problema con Marta. Ella representa el principio de servir y de dar, pero con una actitud que no era guiada por el Espíritu. En nuestra vida hoy en día nosotros también podemos demostrar un aparente amor por los demás, un espíritu de servicio, pero sin estar guiados por el Espíritu. Puede ser gente, tú dices, ese hermano, qué servicial es. Pero ese hermano, cuando hace falta sentarse a escuchar, le gusta estar haciendo otra cosa. Estaba afanada y turbada. Su prioridad era el evento, que las cosas salgan bien. El verdadero discipulado se demuestra mediante 2 cosas, el servicio y el aprendizaje. Y Marta eligió o le dio prioridad en su vida solo al primero, al servicio. El aprendizaje de ella decía eso, Dios va a entender y Él va a tomar en cuenta mi sacrificio. Porque mientras ellos están escuchando ahí, yo me estoy encargando de que su comida esté bien preparada, calentica y que la coman a tiempo para que no coman tarde. Allá los que siempre tienen un reloj para las cosas. Para las cosas de Dios no se debería tener reloj. Y si me toca comer tarde, pues comí tarde. Pero Marta era, no, las cosas tienen que ser a su tiempo. Y allá estaba. Si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, terminarás criticando y acusando. ¿Sabías ese detalle? Marta estaba allí, era parte de los discípulos, hermana de Lázaro, invitada, era parte del séquito que seguía a Cristo. Pero Marta, por no tener el Espíritu de Dios, terminó criticando. Ojo con los detalles. Muchas personas demuestran el no tener el Espíritu de Dios por el espíritu de crítica. Tú haces, tú no haces, tú comes, tú no comes, tú te vistes, tú no te vistes, tú esto, tú no aquello. Espíritu de crítica. ¿Dónde está el ejemplo? Si vas a Lucas capítulo 10, versículo 40-42, cuando Cristo sale de casa de Simón el fariseo, ahora se va a casa de Lázaro, dice para relajarse. Ahora sí era la casa de Marta. Ahora sí era Marta la anfitriona. Era su evento. Aquí sí las cosas van a ser distintas. Y Marta vio a María en casa de Simón sentada a los pies de Cristo y después la vio haciendo otra cosa y allá se enoja con María. Pero ahora en la casa se desquita el enojo.
Y por eso dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Hazlo tú porque no me quiere escuchar. Ella debería estar aquí. Marta representa también a la gente que entiende qué es lo mejor para ti. Una vez al principio llegado a este país dije, me voy a comprar un carro y alguien me dijo, tú no deberías comprar tu carro todavía. Ah, ¿no? ¿Y quién dijo cuándo le conviene o no le conviene? Son la gente que siempre quiere decir, tú no debes hacerlo ahora, o no deberías comprar este, deberías comprar este otro. ¿Quién te dijo a ti? Y Marta le dijo, el lugar de ella es aquí conmigo, dile que venga. Y Cristo le da una reprensión fuerte a Marta. Dice Cristo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Era Marta afanada y turbada? No, porque estaba en su casa. No, si de que estaba en casa de Simón, estaba en lo mismo. Y por eso dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, dijo Cristo. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ojalá tú la escogieras también y te sentaras aquí y te olvidaras del evento. El evento soy yo. Así que las personas que no poseen el Espíritu de Dios siempre están mirando al lado qué criticar y qué señalar. Tienen ojos para eso. Cuando un día se llenan del Espíritu, descubren al tiempo que dicen, yo antes me fijaba en estas cosas y ya ni me fijo. Viene alguien y le dice, ¿viste a fulana cómo está vestida? Y ahora tú descubres y dices, wow, yo antes también me fijaba en eso. Y resulta que no me fijé. Esta persona sí se fijó. Porque es el Espíritu de Dios que estuvo obrando en ti y puso en ti una obra que es la verdadera obra. Es la primera, no la verdadera, la primera. Bueno, Marcos 14:3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, dice Marcos, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos registra la cabeza. El resto de los evangelios registran los pies. Pero es importante la cabeza, sí. Y vamos a ver por qué ella ungió la cabeza y los pies. Y en Mateo 26:7 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y fíjense, si ustedes van, porque la pregunta es, ¿quién será esta misteriosa mujer? Si ustedes tienen una Biblia de estudio en casa, busquen este evento y van a ver que la Biblia de estudio conecta tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan. ¿No te conecta Lucas? Tal parece que el evento de Lucas fue otra mujer que también ungió los pies de Jesús. ¿Y por qué? Por eso es que en Juan 12:3 nos dice quién es la mujer misteriosa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, María. ¿Y qué María es? Yo le hablé de María Magdalena, usted me dirá, María Magdalena no, es María la hermana de Lázaro, de Betania. Esa María era Magdalena. Lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y por eso dice, entonces María, Juan sí la llama por nombre, porque esa mujer tiene nombre. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Pero Lucas dice algo que es, por eso es que en las Biblias de estudio no asocian la parte de Lucas con Mateo, Marcos y Juan. Dice Lucas, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y tal parece que Lucas está siendo duro con María. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. De hecho, Lucas me dice y me da a entrever que María no fue invitada, pero Lázaro y Marta sí. ¿Y por qué no fue invitada? Algo tiene que ver con que Lucas identifique a María como una mujer pecadora, mientras que los otros evangelios, una mujer y Juan, María. ¿Acaso no somos todos pecadores? ¿Y por qué Lucas se pone a decir mujer pecadora? Porque el mayor interés de Lucas era mostrar cuál era el verdadero problema de la sociedad en los días de Jesús. Es el mismo problema que tenemos en la sociedad adventista en los días de hoy. Que muchos se creen santificados y se creen, yo estoy superior
por algo que practico. Por eso Lucas, así como Cristo dijo a la mujer de los perrillos y come de la migaja a los perrillos, y ella dijo, pero aún los perrillos comen de la migaja. Y yo decía, ¿cómo Cristo le dijo perro a la mujer? Porque los discípulos les decían a los gentiles perros. Y Cristo la aprobó a ella llamándola igual que como estos judíos la llamaban. Y ella demostró fe porque aún así no se ofendió, le dijo, no importa, pero ese perro aún así anhela de ti. Y Cristo dijo, no haya fe en esta mujer, como esta mujer. Entonces, Lucas está haciendo lo mismo. Yo en mi escrito voy a llamarle pecadora, porque esta sociedad se cree que hay pecadores y gentes santas. ¿Cuál es el problema? El de creerse justos. Por eso es que Cristo en Mateo 23, del 27 al 28, Mateo registra lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿De qué forma Cristo le estaría diciendo esto a los fariseos? Y una vez nosotros estudiando de esos estudios no preparados que tenemos en casa con mi suegro, y mi suegro me decía, pero tenía lágrimas en los ojos, ¿sí? Pero de igual forma le dijo hipócrita, con lágrimas. Y las lágrimas no eran porque, déjame ver cómo te hablando esta palabra, te lo voy a decir, eres un hipócrita. ¿Sabes por qué? ¿Quiénes matan más gente en este mundo? ¿Los asesinos a sueldo o las personas hipócritas y los chismosos? Mientras a un asesino se le cuentan cuántos muertos, 4, 10, 15, 23. ¿Sabes cuántos muertos se le cuenta a una persona hipócrita, chismosa y mentirosa? Pero no sacamos en cuenta eso. Por eso Lucas dice, estos se creen que son santos porque ellos no hacen lo que hacen estos otros. ¿A qué fue o por qué fue María Magdalena a casa de Simón? Bueno, vamos a ver, porque a María Magdalena no se le debió ocurrir ir a casa de Simón, humanamente hablando. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Pero dice el Espíritu de Profecía, Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor, ¿ella oyó qué? Había oído hablar a Jesús de qué? De su próxima muerte. Ojo con ese detalle, porque eso es justificación por la fe. Cuando tú encuentras que te encuentras pecador y encuentras que hay una forma, un medio de salvación, el saber que la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Por eso dice, ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. Esto es una obra. Y vamos a ver más adelante que esta obra fue impulsada por el Espíritu. No fue algo que ella planificó. A lo mejor si yo hubiera sido María, hubiera dicho, déjame ser el primero en ungirlo para irle a delantera a los discípulos esto. Pero María ni remotamente estaba pensando en este asunto. Por eso sigue diciendo, a costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Ojo, no voy a terminar, les voy a decir algo. La palabra dice una cosa y los hombres dicen otra. Y los hombres tienden a confundirte. María escuchó la palabra. Jesús dijo, yo voy a ser el Cordero de Dios en esta Pascua. Por eso cuando se sentó con ellos en la mesa, en la cena, dijo, esta cena es la que van a hacer a partir de ahora. No participó en la cena de la Pascua porque él no celebró la Pascua antes que él muriera. Obviamente lo que celebró fue la cena que se iba a celebrar después que él muriera. La cena de la Pascua no se iba a celebrar ese año porque él era la Pascua y nadie iba a participar de esa cena. Por eso es que Cristo ahora le dice a María, yo voy a hacer esa ofrenda. Y María lo creyó, pero aquí está el susurro de los discípulos. Lo tenemos que coronar rey. Y por eso sigue diciendo, su pena se convirtió en gozo, porque ella dijo, bueno, si los discípulos dicen esto, pues ellos están cerca del maestro. Ellos saben más que yo de los planes del maestro. Deben tener razón los discípulos. Y dice, y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor, como quiera. Si es que va a morir o si es que va a ser rey, yo quiero ser la primera. En medio de la confusión, todavía María insistió en lo que venía haciendo. Aunque su mayor obra era para un muerto, era para ungir el cuerpo de un cadáver. Pero dijo, bueno, aquí hay una confusión. De igual forma mantengo la idea que tengo, el impulso que tengo lo voy a manifestar. Sigue diciendo la sierva del Señor, María no conocía el significado pleno de su acto de amor.
Ojo con el detalle. El obrar de parte de Dios, tú no lo vas a entender. Solo vas a entender y vas a reconocer que hay algo que te impulsa. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me lancé a hacer esto? ¿Por qué le pregunté esto a esta persona? ¿Por qué? Es un impulso que no vas a tener explicación ninguna. Si tú lo puedes manipular y si tú puedes decir, no, voy a aprovechar el momento, ya ahí lo manipulaste. Los impulsos salen solos y salen del corazón y uno no entiende nada. Por eso dice, no podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. Ella no podía explicar, ¿qué hago yo aquí? Y todavía no hemos hablado por qué ella no debía estar en casa de Simón. Pero ella se preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Y para qué yo hice esto? Dice, el Espíritu Santo había pensado en lugar suyo, dice la traducción de Google. El Espíritu de Dios fue el que pensó, no vivo más yo, como dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y si Cristo es el que vive en mí, ¿quién es el que piensa ahora? Por eso yo solamente soy impulsado a hacer algo que muchas veces ni entiendo. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicación. ¿Sabes que el Espíritu no te va a dar explicación? Mira, es que tienes que hacer esto porque te voy a explicar para que lo entiendas. No, a Adán no se le dio explicación ninguna. No comas, el día que comas te mueres, se acabó. Y a veces nosotros queremos ser muy condescendientes con la gente y con todas las cosas. Por eso dice que el Espíritu no se humilló. Esa palabra es que simplemente no se tomó el tiempo, no se rebajó a explicarte nada. Yo no tengo que explicarte nada, tú lo vas a entender. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Una mente invisible es quien habla, es quien mueve la mente a la acción. Y ahora dice una palabra, una frase ahí. Es su propia justificación. Oh, la justificación por la fe es cuando yo creo y obro y obedezco la voluntad de Dios. No es solamente por creer en el Señor Jesucristo y aceptar su sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Fue justificada María porque ella creyó y obró en base a lo que creyó y obró en base al impulso que el Espíritu puso en su mente a hacer. ¿Se están ubicando en el ladrón en la cruz? ¿Cuántas cosas habrá hecho? Vamos a analizarlo después. Así que, ¿cómo es que Dios te santifica? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo, lo produce, Dios no te obliga. El diablo sí te obliga a hacer algo en contra de tu voluntad. Pero Dios produce ese querer. Tu voluntad es la que tiene que armonizar con eso y decir, yo tengo que hacer esto, no sé por qué yo siento esto en mi corazón, lo voy a hacer. Entonces tú y yo quedamos santificados cuando respondemos a los estímulos de Dios dentro de nosotros a obedecer. Y entonces es que somos justificados. Dice la sierva del Señor, la santificación se obtiene únicamente en obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que dice. En obediencia a la voluntad de Dios. La ley de Dios está incluida, pero es la voluntad de Dios. Y sigue, muchos que deliberadamente pisotean la ley de Jehová pretenden tener un corazón puro y una vida santificada, pero los tales no tienen un conocimiento salvador de Dios o de su ley. Se alinean en las filas del gran rebelde. A ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el cielo. Pues aquel que una vez fue un querubín cubridor y puro y saltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de Dios. Por lo tanto, la gente que dice no hace falta obedecer, simplemente, primeramente es creer, están mal, porque en el reino de los cielos no entrarán desobedientes. Así que tiene que ir las dos cosas juntas. Pero a través del impulso que el Espíritu de Dios pone en mí, no yo planificando el querer obedecer. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios está actuando en una persona? Y esto es un detalle importante y es el detalle más sencillo. Porque se ve el reflejo de la humildad en la persona y en sus obras. En la humildad de la persona es que tú sabes si el Espíritu de Dios trabaja en ella o no. Por eso dice el Espíritu de Profecía, había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. María no quiso entrar como que yo soy hermana de Lázaro, o yo soy parte de los discípulos de Cristo, o yo también merezco estar aquí. María no entró así. María simplemente dijo, voy a entrar sin ser
o sea, aparentar inadvertida, como una sierva. Voy a hacer trabajo de sierva, porque me interesa es el propósito que me impulse en mi corazón a ir. Por eso en ese acto de humildad de María es donde nos damos cuenta que estaba guiada por Dios. Y ahí se arrodilla, no quiere llamar la atención, unge la cabeza del Mesías y se va a los pies. Y para la gente estaban al solto oyéndolo y buscando oportunidad de ver cómo entramos en el tema de coronar al rey. Y ahí estaba María. Pero el ungüento, el perfume fue lo que hizo que todo el mundo dijera, ¿de dónde sale el perfume ese? Y esta mujer, mira quién es. Ahí fue donde se descubrió. La humildad del hombre, del ser humano, es lo que identifica qué espíritu es el que posee. ¿Por qué estuvo dispuesta María a hacer esto? María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Con su poder, ¿cuál es el poder de Dios? Su espíritu. Ella había vencido. Y es por esto que se registra en la Biblia lo siguiente. Si van a Marcos 16:9, dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, y especifica Lucas, de la cual había echado 7 demonios. Marcos. Y en Lucas 8, de 1 al 2 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era la primera que estaba allí. Ahora, ella no entendía el por qué estaba haciendo esto, pero Cristo se lo explicó después. Y hay una cosa que me gusta. Dios siempre te va a explicar a través de su palabra qué es lo que estás haciendo, qué es lo que debes de hacer, cómo debes de hacer, hacia dónde debes ir y hacia dónde no debes ir. Por eso dice el Espíritu de Profecía, Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido. Porque echando este ungüento, dice Cristo, sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. Ahora Cristo le está diciendo a ella, lo que estás haciendo es para mi sepultura, no para lo que estos quieren hacer. Estos están mal, están desenfocados completamente. Créeme a mí, esto es para el evento que viene. Así que continúa la historia, Marcos 14 del 4 a 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Dice el Espíritu de Profecía, los discípulos no se parecían a Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su exaltado carácter. Si hubiesen comprendido lo que él había hecho por ellos, hubieran sentido que nada que se le ofrendaba era malgastado. Los sabios del Oriente, que conocían tan poco de Jesús, habían manifestado mejor aprecio del honor debido a él. Trajeron sus preciosos dones al Salvador y se inclinaron en homenaje delante de él, cuando no era sino un niño y yacía en un pesebre. Dice que los discípulos representan a aquellos que ponen la palabra de los hombres por encima de Dios, a tal punto que no se dan cuenta que menosprecian a Dios. Porque para ellos Judas no era cualquiera, era un tipo que sabía. Judas era alguien que había que escucharlo. Y si él decía algo, él tenía razón. Para ellos, el diablo los engañó a través de Judas, pensando que era mejor pensar en los pobres que no pensar en la acción que se está haciendo. A veces pensamos más en el de la calle que en el de la casa. Y no nos damos cuenta que estamos destruyendo el de la casa. Porque hay que pensar en el de la calle. Y si quieres pensar en tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? El más próximo a ti. En mi caso, mi esposa. Le sigue mis hijos. Luego, mi nieto. Es así. Pero nosotros queremos hacer más justo que Dios, preocupándonos mucho por el de la calle y desenfocándonos con el de la casa. El de la casa tiene que entender porque conoce más. Se le aplica la ley de Moisés. Mientras más sabes, más se te condena. ¿En serio? Y por eso es que Juan
identifica al autor de quien estaba haciendo lo incorrecto. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué nos ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Los discípulos estaban haciendo eco de las palabras de Judas. Mas dijo esto, dice la Biblia, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjense que saliendo de allí Cristo, llegaron corriendo y le dijeron: maestro, hay unos griegos que quieren que tú les hables. Ellos van a rentar un lugar grande y se van a reunir. Si tú les hablas, toda esa gente se va a convertir. ¿Sabe qué le dijo Cristo? Es menester obedecer a Dios. Yo tengo que morir en esta fecha en la cruz, no posponer la cruz por ningún griego. Tengamos cuidado cuando queremos posponer lo correcto por alguien de afuera o por alguna obra supuestamente buena. Lo correcto siempre es bueno, pero no todo lo bueno siempre es correcto. Y eso es una diferencia. Así que, ¿qué pasó con María en ese momento? Dice la sierva del Señor. María oyó las palabras de crítica. Su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. Ya tenía costumbre Marta de estar criticando. Cuando María dijo: ahorita viene mi hermana también y se suma al grupo este. Estaba por ausentarse sin ser, perdón, dice, el maestro también podía considerarla impróvida. Ella creyó, el maestro no va a ir en contra de sus discípulos. O a lo mejor todos ellos tienen razón y ahora falta que el maestro también se levante y me diga 4 cosas. Y sigue diciendo, estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada cuando oyó la voz de su Señor. Dejadla, ¿por qué la fatigáis? Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartido alivio a su espíritu. Y Cristo obró a tiempo. Qué bueno que Cristo obra a tiempo. No saben, los que tienen hijos saben lo que voy a decir ahora. Yo tengo 2. Cada uno, primero fue el varón y luego fue la hembra. Se me acercaron individualmente en diferentes etapas y ellos me dijeron, no quiero estar más en la iglesia. No estoy renegando de Dios, pero en esta iglesia no quiero estar más. Esto es una crítica constantemente. Y a mí ahí se me erizaron los pelos de punta, porque nunca me ha importado ni títulos académicos para mis hijos, ni títulos de nada, ni enfermedad. Siempre me ha interesado su salvación. Y en mi mente, en aquel tiempo yo creía que la salvación era el estar metido en esa iglesia. Pero la crítica de la iglesia, de todo el mundo, me socavó a mis hijos. Mi hija pasó lo mismo después. Gracias a Dios que Dios levantó, lo empezó con un ministerio que él le llamó Jesse, tu amigo, y ahí Dios empezó a hacer invitaciones para que predicara y lo sacó del templo. Gloria a Dios por eso. Antes yo no entendía, estamos fuera del templo, pero bueno, estoy haciendo la obra de Dios. Ahora entiendo que es el Espíritu quien te guía y te saca de donde no debes estar. Esto es lo que le pasaba a María y estaba a punto de salir corriendo y desaparecer. Y el maestro dijo, no, estos van a ser reprendidos. Dice la sierva del Señor, pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas, esto se hubiera considerado como un motivo de la traición. Y aunque acusado de ser ladrón, Judas hubiera ganado simpatía hasta entre los discípulos. El Salvador no le censuró y así evitó darle una excusa para traicionarle. No lo censuró directamente. Pero dice ahora, pero la mirada que Jesús dirigió a Judas le convenció de que el Salvador discernía su hipocresía y leía su carácter vil y despreciable. Al elogiar la acción de María, que había sido tan severamente condenada, Cristo había censurado a Judas. Antes de eso, nunca le había hecho el Salvador un reproche directo. Ahora la reprensión había provocado resentimiento en su corazón y resolvió vengarse. De la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido el concilio, y ofreció entregar a Jesús en sus manos. El sumo sacerdote y los demás estuvieron contentos cuando aparece Judas. ¿Quieren a Jesús? Yo tengo la oportunidad de entregárselo. Y ellos vieron los cielos abiertos. Pero vamos a ver que la misma actitud que Cristo hizo con Judas la hizo con Simón.
y Simón reaccionó distinto. Entonces no depende de la actitud ni de las palabras que tú uses, depende del corazón de la persona. Por eso a veces decimos, la persona se fue porque le hablaste duro. Se fue porque quería irse, porque no le interesaba más nada. Porque la misma mirada, la misma cosa usó con Simón, y vamos a ver más adelante lo que dice Elena de White. Entonces no es por lo que tú y yo hagamos ni digamos. Por eso nunca la culpa es el mensaje, ni aún del mensajero, es del receptor del mensaje. Quien es espiritual va a recibir el mensaje, por muy severo que sea, de una forma distinta al que no lo es. El que no lo es va a buscar la oportunidad de buscar condenar y de acusar. ¿Quién más criticó a María? Ya vemos que Cristo regañó a los discípulos. Déjenla, porque la están fatigando. A Judas lo miró. Lucas 7, de 39 al 43. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este fariseo había aceptado a Cristo, la sanidad que Cristo le había dado como maestro, pero nunca lo tuvo como Mesías y mucho menos como profeta. Y por eso, si este hombre fuera profeta, si tuviera visión del Mesías, supiera, este hombre no es nada de eso. Hizo una obra conmigo, parece que Dios lo escucha, y oró y fui sanado, pero nada más, se queda allí. Ahora, ¿qué hay con este fariseo? Ahora vamos a entender a María cuando le dije cómo María se atrevió a entrar a casa del fariseo. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús, era uno de los pocos fariseos que se había unido abiertamente a los seguidores de Cristo, reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Y sigue, Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Si era pecadora María Magdalena, ¿por causa de quién era? De Simón. Simón la deshonró y luego le dijo: no me voy a casar contigo. Y para que no seas apedreada, mejor te quedas a mi sombra y yo te voy a usar y vas a hacer lo que yo te diga. Y la tenía como un negocio. No es que María Magdalena se dedicó a la vida por dedicarse. Él la había perjudicado. Por nada del mundo se me hubiera ocurrido a mí entrar a la casa del hombre más despreciable que yo pudiera reconocer en ese tiempo. Pero cuando tú estás en el espíritu, es como que te ciegas y actúas por el impulso y no te das cuenta dónde estás. Y a María se le ocurrió entrar en la casa de este sinvergüenza. Y a este sinvergüenza, sabiendo lo que había hecho con María, se le ocurre decir: si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. ¿En serio? ¿Eres tan cínico? Es la palabra. No puedo usar otra palabra. Hay tanto cinismo de parte tuya que, siendo tú quien la perjudicaste, ahora vienes a condenarla. Esta es pecadora. Por eso es que cuando le traen a la mujer pecadora a Cristo y le dicen: mira, esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿le aplicamos la ley de Moisés, sí o no? Para tentar a Jesús. Y la gente siempre, los cristianos comunes, es que a Cristo no le interesa condenar. Ah, no. Mi pregunta es: ¿trajeron a la mujer con el hombre? Si hubieran traído a la mujer con el hombre, había que aplicarle la ley. Pero ellos fueron injustos porque solo trajeron a la mujer, no me trajeron al hombrecito que estaba con ella. Y por eso Cristo dijo: ustedes quieren hacer este juicio, vamos a hacer juicio, ya que solamente trajeron a lo que ustedes creyeron que era la única pecadora aquí, porque el hombre no es pecador, pobrecito, era un buena gente, esta sí es pecadora. Bueno, vamos a verlos ustedes, vamos a verlos ustedes. Y ahí se fue todo el mundo, se acabó la fiesta. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron, ni yo te condeno. Ahora, vete y no peques más. Es que a Cristo no le importaba lo que tú haces. Él nada más vino para perdonar pecados. Peca, no importa. Hijo, no peques más, vete y no peques más. No era así. Pero él se puso en su lugar. Ella estaba siendo usada por la sociedad de su tiempo. Inclusive lo usaron para ver cómo Jesús iba a reaccionar. Muchos de nosotros pueden ser usados por la sociedad del tiempo, de este tiempo. Y somos medidos y acusados. Por eso Cristo dijo: con la misma vara con que medís, o serás medido tú. Y sigue diciendo, o sea, Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Y sigue el versículo 40. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
Cristo con Simón usa algo que no usó con Judas. Judas, él sabía que no tenía solución. Judas había estado más tiempo con él que Simón. Pero a Simón, él usa el mismo método que usó con David. David no llegó un profeta y le dijo, profeta, te voy a contar, te voy a dar una parábola. Había un hombre con una sola ovejita y había otro rico con un montón de ovejas. Quiso hacer fiesta y agarró la oveja de este. ¿Qué le hacemos? Es que matarlo, arrancar la cabeza. Cristo usa el mismo método, dice Elena de White, con Simón. Sigue diciendo la Biblia, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Un denario era el salario de un año. Quien debía 50 denarios tenía que trabajar 50 años para pagar ese denario. No podía. Y quien debía 500 denarios tenía que trabajar 500 años para pagar los 500 denarios, por lo tanto, mucho menos. Y Cristo le hace la pregunta a Simón, ¿quién se supone que amó más? Se supone a quien más le perdonó. Y se ha dicho bien. Ahora, ¿de quién está hablando Cristo en la parábola? ¿Quién era de los 500 denarios? ¿María Magdalena? ¿Quiénes serían estos dos deudores a quienes representaban estos dos, o a quienes representaban estos dos deudores? Dice el Espíritu de Profecía, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. No se trata de que, bueno, tú estás mejor que yo porque los tuyos fueron 500. No, mi deuda es tan grande de 50 como la tuya de 500 porque yo no puedo pagarla. Y por eso sigue diciendo, pero Simón se sentía más justo que María y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Por lo tanto, en la historia de María, Cristo había reflejado plenamente el verdadero significado de la justificación por la fe. Y es por esto que María Magdalena se registra lo siguiente. Dice el Espíritu de Profecía, cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse. Y ojo con un detalle, esto es otro tema. Cuando estudiamos el asunto de la justificación por la fe, muchos decimos, tienes que cambiar tu carácter. Y Dios no cambia tu carácter. Si cambiaras tu carácter, dejarías de ser tú. Y en el cielo conoceremos a la persona porque cuando hable, en su forma de hablar, entenderemos, este es Eugenio, si es que estoy allá, este es Cecilio. Lo que hace Cristo es eliminar los malos rasgos de carácter, pero los buenos tuyos los usa. Y por eso sigue diciendo, por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. Fue María la que estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. Fue María la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y fue a María a la que no le creyeron los discípulos cuando ella habló. Habían prejuicio con María. No te creas que porque aquel día el maestro te hizo quedar bien, te vamos a creer a ti. María es una representación de los 144,000. ¿Cuánto le habrá perdonado Dios? ¿Cuánto ellos habrán hecho? ¿Cómo habrán actuado? Los 144,000 son personas que actúan en base al impulso que el Espíritu pone en ellos, a cumplir con la voluntad de Dios. Si Dios te dice en tu corazón, muévete, te mueves. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo? Pero a estas alturas y salir de mi comodidad, a empezar de nuevo, muévete. Yo le decía a un hermano, tenemos probabilidad de que a mi hijo le hagan un llamado en el norte, con comunidades de bautistas
adventistas del séptimo día, están los menonitas, están los Amish. Y el hombre dijo, si tú gustas, te van a invitar a estas comunidades para que prediques. Quizás el evangelio se tenga que correr hacia ahí. Y si se corre hacia ahí, quizás nosotros tengamos que corrernos también. Pero nosotros no podemos estar, espérate, no se puede hacer locuritas. El evangelio es de locos. Por eso dice que a los que se pierden es locura. No me saquen otra cuenta. Ahora, yo no te puedo decir a ti, tú debes hacer lo mismo. No, porque Dios nos llama igual y no es la misma necesidad para todo el mundo. Dios llama a cada cual a un punto a hacer algo. Por eso somos un cuerpo, todo el mundo no hace lo mismo. Sigue diciendo, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y sigue diciendo, nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. Las obras buenas es un asunto para honrar a Dios. Y deshonras a Dios cuando empiezas a medir a los demás según tus obras. Si para mí el fuerte mío es guardar el sábado ahora, a su hora, y dedicarlo a estudiar y lo que sea, ahora el fuerte, yo no puedo juzgar a otro por el fuerte mío. Debo entender que él tiene que trabajar en eso, o el Espíritu está trabajando en él en eso, pero él tiene una fortaleza que yo no tengo. Eso es todo. Sigue diciendo, el alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una vez le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje. Vosotros estáis completos en él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por en medio del cual ganar el favor de Dios. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Es cuando la persona acepta que es pecador, sí. Cree que no hay nada que pueda hacer para ser justificado, sí. Acepta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador personal, sí. Cree que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en ese sacrificio hay salvación por su sangre expiatoria, sí. Y obra por obediencia a la voluntad de Dios, según el impulso y la voluntad que el Espíritu de Cristo pone en el corazón de la persona. Entonces, ¿qué obras hizo el ladrón en la cruz para quedar justificado? Termino con esto. Y no voy a entrar en detalles con el ladrón en la cruz. Eso es otro tema. Solo lo voy a decir por arribita. El ladrón en la cruz realizó las mismas obras de Abraham. Abraham ni se bautizó, ni fue a predicar a nadie, ni fue un discípulo como tal, aunque fue misionero mandado por Dios. Pero ¿cuáles fueron las obras de Abraham? El momento Dios le dijo, ahora vas a hacer algo. Y te voy a mandar a hacer lo más ilógico. De hecho, no me quiero extender, pero Dios mandó a Abraham a matar a alguien. ¿Estaría bien que Dios te manda a matar a alguien? Porque al pueblo de Israel lo mandó a matar a pueblos y los desaparecieron. Mataron hasta mujeres y niños. Pero hay algo que no hemos entendido y ayer tocábamos el tema en casa con el asunto de la muerte. ¿Qué cosa es matar? Quitar algo que no es mío. Si yo te mato, estoy quitando tu vida que me pertenece a mí, que no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Pero ¿y si Dios me dice, quítale la vida? Yo no te estoy robando tu vida. Porque el dueño me está diciendo, tómala. Por eso es que Dios nos mandó a Abraham. Y hay una clase de confusión en el mundo cristiano con ese asunto y quieren justificar, no, porque Dios sabía que no iba a llegar a ese acto. Le dijo, entrégame, sacrifícalo a tu hijo, mátalo, agarra el cuchillo y mátalo. No va a ser algo simbólico, no va a ser las aguas bautismales, va a ser de verdad, ofrécelo, prepara un altar y ofrécelo. Pero son cosas que nosotros los cristianos estamos adaptados a repetir lo que otros dicen y no entendemos las cosas. Por eso es que el ladrón en la cruz sí realizó una obra. ¿Qué obra? Y dice el Espíritu de Profecía que actuó impulsado por el Espíritu también. ¿De cuáles obras? Él reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Ya lo conocía desde antes, no lo conoció en la cruz. Desde antes, pero renegaba de él. Decía, este debe ser un falsante. Esto es un falso Mesías.
Yo no creo en él. Allá la gente boba que le sigue. Pero estando en la cruz fue cuando vio el acto máximo de ese. Aceptó el sacrificio en la cruz que Cristo iba a realizar en favor de la humanidad, porque Cristo no lo había realizado, lo estaba realizando, como el único medio para alcanzar salvación. ¿Hay justificación ahí por él? Sí, fue justificado por eso. Pero aún más, declaró públicamente que quería ser parte del reino de Cristo y creyó que vendría por segunda vez a buscar a los suyos. Por eso le dijo, acuérdate de mí. Y dice el Espíritu de Profecía que el bullicio de todo el mundo que le estaba gritando cosas cuando habló el ladrón en la cruz, todo el mundo hizo silencio. Porque todo el mundo quería escuchar, ¿qué está diciendo este? Y todos escucharon clarito cuando le dijo, acuérdate de mí, ese diálogo que tuvo el ladrón en la cruz. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy te voy a decir algo, tú estarás conmigo. Y la gente se quedó pasmada. Porque el ladrón en la cruz estaba aceptando a alguien que ahora los que estaban allí, dice el Espíritu de Profecía, que ellos decían, y eso que creíamos que este era el que iba a redimir a Israel. Ya para ellos no era Señor. Y dice, declaró públicamente que quería ser parte del reino de Cristo y creyó que vendría por segunda vez a buscar los suyos. Fue el único en reprender a su compañero, dice el Espíritu de Profecía, que todos hicieron silencio para escucharlo a él. Fue el único que le reconoció y lo llamó Señor cuando estaba en la cruz moribundo y nadie lo reconocía como Señor. Ni los discípulos se atrevieron a decirle Señor, porque estaban confundidos. Este no es el Señor. Aquí pasa algo que no entendemos. Y el ladrón en la cruz, a un moribundo que no parecía Señor, ni nada semejante, le digo, Señor, tú eres. ¿Obró o no obró? ¿O solamente se quedó creyendo? El ladrón en la cruz fue justificado igual como tú y yo tenemos que ser justificados. O tú y yo somos justificados igual que fue justificado el ladrón en la cruz, igual que fue justificado Abraham. Entonces no es por creer nada más, es por la fe y por las obras. El ladrón en la cruz dio testimonio de la fe. Ahí está. Que tuvo en Cristo. Eso no está puesto ahí. Ahí está. Dios, voy a decirlo para que se saquen el. Dios, agarra el micrófono. Agarra. Dio testimonio Dio testimonio de la fe que había. de la fe que había. Son tantas. Eso es obras. Eso no es creer. Yo puedo creer, pero ahora yo obro. Y lo que tenemos en cuenta de obra es que obrar es ir y tomarme el trabajo de ayudar a alguien, cocinar una sopita para un enfermo. Eso es obra, pero la obra que hace el Espíritu en ti es el impulsarte a tú declarar, a tú hacer. Él fue el que agarró al otro y le dijo, cállate. Tú y yo estamos sufriendo por justo castigo, pero este hombre no. Y tú lo sabes bien porque eran amigos y tú y yo hemos conversado mucho sobre esto. Y tú deberías ver las cosas ahora como yo las veo. Ahora entiendo que a este que estamos rechazando, este era el verdadero. Estamos equivocados. Uno rectificó, el otro se quedó como quiso. En Judas, dice el Espíritu de Profecía, no estaba incluido aquí en el estudio, que a Simón Cristo lo miró con la misma mirada que miró a Judas, como diciendo, yo sé quién tú eres, sé lo que hay en tu corazón. Si quiero, te puedo desenmascarar aquí delante de todo el mundo. Y Simón se quedó privado porque dijo por dentro, ay, que no se sepa quién soy yo. Pero él estuvo tan agradecido por eso a Jesús, que dice de Espíritu de Profecía que él después fue el mejor discípulo de Cristo, un fariseo. La misma acción con Judas, la misma con Cristo. Judas salió a entregarle. El otro se arrepintió y cambió. Espero que hayamos entendido el detalle de justificación por la fe, para que nuestras vidas se aplique, para que cuando sientan ciertos impulsos, conforme a la palabra, por supuesto, no son impulsos locos, para cuando sientan ciertos impulsos puedan decir, si el Espíritu de Dios puso esto en mí, yo lo voy a hacer. Si esto es lo que está puesto, yo lo voy a hacer. Porque eso es como único eres justificado, por creer y por obrar. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde, que nos ayude. Bueno, quisiera que repitieras lo que dijiste ahorita de lo que es justificación por la fe, que comenzaste primero en reconocer que soy un pecador. Y luego el segundo paso, ¿cuál es? Dice para que quede claro en nuestras mentes. O sea, en cuanto la persona acepta que es pecador, número uno, cree que no hay nada que pueda hacer para ser justificado, exactamente, acepta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador personal, y cree que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hay salvación por su sangre expiatoria.
Y entonces ahora, y obra por obediencia a la en cuanto a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de hoy. Te damos gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, de ella emana vida eterna, un conocimiento pleno. Tú has destapado un tesoro para este tiempo, para nosotros, y es un privilegio que podamos entenderlo ahora en este tiempo. Permite que esto se pueda arraigar en nuestros corazones y que podamos compartirlo con otros para que tantos que están siendo engañados por el enemigo puedan conocer la verdad y puedan entender la verdadera justificación por la fe. Esa justificación por la fe que surgió que tú pusiste en el corazón de los pioneros Waggoner y Atillón y que el resto se burló, pero no entendieron exactamente de qué estaban hablando. Permite, Padre, que en nuestra vida se pueda reflejar el carácter de tu Espíritu, que podamos ser movidos por el impulso de tu Espíritu, que podamos obedecerte cada día y no solamente declarar que creemos en ti, sino que nosotros te obedecemos a plenitud. Bendice a esta iglesia, bendice a cada hogar representado, pero también en particular a cada representante individualmente en cada hogar. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, conoces nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros pesares. Permite, Padre, que podamos ser suplidos por tu Hijo amado Cristo Jesús en nuestro corazón, que sintamos su presencia y que podamos seguir moviéndonos confiando en ti. Bendice este ministerio, ayúdanos para serte fiel y que podamos continuar las horas de este día santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.